entrar en la última pieza de la armadura, que es la espada del Espíritu, y esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que hablar de la palabra de Dios, hablar de la espada del Espíritu es un temazo. Yo les decía algo el domingo pasado, yo no sé si la agarraron, pero la voy a volver a decir. Yo les compartí el domingo pasado de que yo les hablé un poco de la sanidad, ¿verdad? Que la salvación tiene que ver no solo con el perdón de pecados, sino también tiene que ver con la salvación tiene que ver con la sanidad. De eso les hablé el domingo pasado, ¿sí? Que normalmente nosotros remitimos, ¿verdad? Que la salvación de Dios es el perdón de mis pecados y ahí nos quedamos. No, la salvación es el Dios que nos salvó, el Dios que nos salva y el Dios que nos salvará. Pero hoy día estamos empezando a entrar, y yo quiero que valoremos esto. Vamos a entrar en una esfera de accionar de Dios donde vamos a ver sanidades, donde Dios va a obrar sanidades sobre muchos. ¿Cuánto les gustaría ver eso? Y sanidades de cosas tremendas. ¡Wow! ¿Cuántos creen que Dios confirma su palabra? Primero Dios revela su palabra, hace entender su palabra, después busca un canal para que esa palabra se comunique y luego, ¿verdad? Algunos oirán esa palabra, creerán esa palabra y Dios obrará. Yo espero eso. Yo espero que llegue ese momento, ¿verdad? En que esté la confirmación de Dios y tengamos milagros de sanidad, no solamente milagros de sanidad, sino también milagros de salvación. Amén. Amén. Pero Dios nunca hará nada. Cuando yo entendí esto, empecé a valorar mucho más la palabra de Dios. Dios no hará nada si no es a través de su palabra. Dios hizo todas las cosas por medio de la palabra, que dice Juan 1:3. Juan 1:3 dice que todo fue hecho por medio de la palabra de Dios y sin la palabra de Dios, dice Juan 1:3, nada llegó a existencia. Otras traducciones dicen, sin la palabra de Dios, Dios no hizo nada. Todo fue hecho por el hablar de Dios. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y llegó a existencia. Dios dijo y ahí permanece. Por eso dice, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y eso a mí me da esperanza. Si yo estoy firme en su palabra, si yo me tomo de su palabra, si yo tengo la espada del Espíritu, que es su palabra, tengo seguridad y tengo certeza que Dios se moverá y Dios obrará. Dios hará. Pero Dios no puede hacer algo por medio de la tradición. Dios no hará nada por medio de la costumbre, Dios no hará nada por el medio de las buenas ideas y las buenas intenciones de nosotros, no. Dios si hace algo lo hará por medio de su palabra, por medio de su palabra. O sea, si está en su palabra, va a ser hecho. Amén. Así que, por eso les decía, este tema, esta enseñanza de la palabra de Dios es demasiado importante. Esta es la última de las piezas. Entonces Dios nos dio toda esta provisión de la armadura, todas estas piezas. ¿Con qué propósito nos la dio? Son nuestras y están disponibles para nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nos mantengamos firmes. ¿Qué es firme? Yo busqué en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y ¿cómo define firme? Firme quiere decir algo estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. ¿Cuántos quieren estar así? Firmes, fuertes, que no se mueven ni vacilan. Dice también la RAE que firme es algo entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Amén. Entonces eso quiere Dios para nosotros, que no nos dejemos dominar por nada, ni nos dejemos abatir, desmayar, decaer, sino que estemos firmes. ¿Cuántos quieren estar firmes? Y las primeras 5 piezas yo les he dicho que son defensivas, ¿sí o no? Son para defendernos. Tácitamente, si son para defendernos, quiere decir que vamos a tener ataques, vamos a tener, ¿verdad?, de qué defendernos. O sea, hay un enemigo que no se duerme, que está, ¿verdad?, allí haciendo y armando sus estrategias para de alguna manera atacarnos y influenciarnos y traer tentaciones. Las pruebas de Dios son para mejorarnos. ¿Cuántos sabían eso?
hay una diferencia entre la prueba de Dios y la tentación. Las pruebas de Dios son para que nosotros crezcamos y nos fortalezcamos, pero las tentaciones del diablo no son para eso, son para destruirnos, para derribarnos. Entonces, 5 piezas sumamente importantes en esta armadura para defensa, para protección. Si las usamos, vamos a mantenernos firmes. Pero hay una última pieza que es la espada del Espíritu, que tiene las dos funcionalidades. No solamente es defensiva, porque lo es. La espada sirve para defenderse o no. No solamente para atacar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a entrar nosotros en conflicto a veces con el enemigo, vamos a tener que enfrentarnos solos. Y allí vamos a tener que usar. Jesús usó maravillosamente la espada, esta daga, la usó Jesús contra Satanás cuando vino en 3 tentaciones, ¿verdad? A que dejara de confiar en Dios y buscara provisión, ¿verdad? Por sí mismo, que hiciera que las piedras se convirtieran en pan. Cuando les dijo por segunda vez, le dijo también, ¿verdad? Que se tirara, ¿verdad? Desde arriba, desde las alturas del templo. Total, ¿verdad? Dios lo iba a recoger con sus ángeles. Y en la tercera también la usó cuando le dijo que le adorara a Él. Que iba a esperar los reinos de Dios, que Dios le diera eso, sino que Él se los daba en el momento ya, que iba a tener que esperar más. Quería que lo recibiera de su mano, de la mano del enemigo, porque Él los tenía, ¿verdad? Todo el reino y toda la gloria. Y Jesús no lo quiso recibir de su mano. Y al contrario, en cada una de estas ataques del enemigo, tentaciones del enemigo, Jesús usó la palabra, la espada, la daga. Escrito está. O ha sido dicho. Esa es la idea. Fue dicho, está dicho. No solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás, etcétera. Le cita las Escrituras, la Biblia. Hay una diferencia, ¿verdad? Abismante. Muchos tienen la Biblia, pero no tienen la espada. Se puede tener la Biblia físicamente. Yo diría, ¿en qué casa no hay una Biblia? ¿Sí o no? Y eso, hay más de una, ¿sí o no? Una Biblia. Entonces, muchos tienen la Biblia, muchos leen la Biblia, muchos conocen la Biblia, aún todo el cristianismo apóstata quiere decir que ha negado la fe, ¿verdad? Toda la religiosidad en general se basa en el libro, ¿sí o no? Se puede tener la Biblia, y a lo mejor usted en su celular tiene muchas traducciones. Yo tengo como 4 traducciones o 5 de la Biblia, versiones diferentes. No tengo la 1909 porque esa la tengo acá. Pero se puede tener la Biblia ya sea en el celular o físicamente, pero no sé, eso no es sinónimo de tener la espada del Espíritu, que es algo diferente. Y no usted dirá, pero es que yo vi una película, ¿cuántos han visto películas, verdad? En donde el sacerdote, ¿verdad? Le mostraba la Biblia, ¿verdad? Te conjuro, ¿verdad? ¡Sal, demonio! ¿Sí? ¿Dará resultado? ¿Cuánto le ha dado resultado? O abierta en el Salmo 91, esa es más típica, ¿verdad? Como amuleto, como algo, ¿verdad? Que de alguna manera va a tener alguna influencia. O el Nuevo Testamento de los ¿cómo se llama? Gedeones, ¿verdad? Ese azulito que se lo regalan abierto en el Salmo 91 en el auto. Sí, espero no estar. Richard, no lo tenéis, ¿no es cierto? No. Abierto, ¿por qué? Porque le va a ir bien. Entonces no se trata de eso, no se trata de eso. Aquí la última pieza dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y nosotros estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Yo les hablé un poco del logo, del rema, cuando hablé del escudo, porque la fe, para que exista fe, debe existir, o la fe le debe su existencia a la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no puede haber fe, ¿sí o no? Porque la fe viene por el oír. Pero entonces,
la fe le debe su existencia a la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay fe. Por eso hay muchas congregaciones que la gente no tiene fe. ¿Por qué no tiene fe? Porque oyen cualquier cosa, la experiencia del hombre, la historia de su abuelito, y se basan en las vivencias, ¿verdad? Y le dan más importancia a la experiencia que a la palabra de Dios. ¿Y la fe viene por su experiencia que usted se la cuenta a otros? No. La fe vendrá por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Dios quiere que de alguna manera estemos acorazados, protegidos, y la palabra de Dios cumple una función muy importante. La palabra va a producir fe, pero mi tema no es hoy día hablar de la fe que viene por la palabra, sino la palabra de Dios en sí, que va más allá de este libro, la espada. Entonces todos pueden tener la Biblia, todos pueden tener, ¿verdad?, la Biblia en su casa, todos tienen acceso a lo mejor a leerla, conocen historias de la Biblia, pero no tienen la espada que les va a servir en un momento para defenderse del enemigo o para atacar al enemigo. Ahora, ¿cuántos creen que esta palabra es perfecta? Porque nosotros aquí tenemos, fíjese, y ese es el punto, algunos limitan a Dios en cuanto a la Biblia. O sea, Dios, ¿verdad?, del Génesis hasta el Apocalipsis, esa es la palabra de Dios y no hay más. O sea, ahora Dios está callado. Antes que esto Dios no habló. Entonces, ahí como que se produce un poco de contradicción. Si bien es cierto, y esto es lo que nosotros necesitamos entender, esto nos va a ayudar mucho. Nosotros necesitamos entender que Dios ha hablado. Hebreos 1:1 dice que Dios ha hablado muchas veces en la antigüedad a los padres, en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Amén. Habló de muchas maneras, a través de profetas, a través de una zarza ardiendo, a través de una mula muda, ¿verdad? Le habló al profeta Balaán, a través de muchas maneras Dios habló. Pero en estos últimos días, ¿cuántos saben que estamos en los últimos días? Dice, nos ha hablado por el Hijo. Dios habló muchas veces, pero la última forma en que Dios habló por medio de su Hijo. O sea, lo último que Dios nos comunicó es lo que habló por el Hijo. Podemos entonces nosotros añadir a algo y decir, no, es que Dios hoy día a mí me dijo tal cosa, ¿verdad? Pero eso está en la Biblia. Usted dice, no está en la Biblia, pero Dios me lo dijo a mí. ¿Puede pasar eso? Hay profetas que se han levantado diciendo que hay revelaciones extrabíblicas que no están aquí contenidas. Que Dios habló por el profeta Moroni, ¿verdad? Le habló a José Mil tal cosa del Turín y del Turam, no sé qué más. Cosas que no están en la Biblia, pero hay que añadírsela. Por eso los mormones añaden el libro del Mormón. ¿Cuántos sabían eso? Que a este libro le falta el libro del Mormón. O sea, esto está bien, dice, muy bien, muy lindo, muy precioso, hay que leerlo, estudiarlo y todo. Pero hay que añadirle más el libro del Mormón, que es una revelación posterior. ¿Se fija? Entonces, normalmente las religiones falsas son la Biblia, lo que Dios ha hablado, más algo más. Los adventistas tienen a Elena de White, sorry por si alguno es adventista. Los testigos de Jehová también tienen, ¿verdad?, su propio intérprete de las Escrituras. Y así otras religiones se basan normalmente, ¿verdad?, en lo que dice la Biblia más alguien más. El catolicismo, por ejemplo, dice, está bien, la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia, ¿verdad?, dicen ellos, contiene la palabra de Dios, pero también la interpretación de eso es de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el papa. Ellos, ¿verdad?, son los que pueden interpretar y ellos hacen sus concilios y hacen sus sínodos, ¿verdad? Y de allí ellos interpretan las escrituras. Pero la palabra de Dios que está aquí contenida, que es la Biblia, este libro es el libro de Dios. A mí me gusta llamarlo mucho el libro de Dios. Es perfecta. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis 22:18. Dice, porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras
de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. ¡Wow! Diga wow. ¿No le parece sorprendente? O sea, si alguno le añade las plagas, si alguno le quita, será sacado, desarraigado, no tendrá parte en la salvación de Dios. O sea, entonces llegamos a la conclusión que no se le puede añadir ni se le puede quitar. ¿A qué cosa? A la palabra de Dios. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Dice en Deuteronomios 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, Dios hablando, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, o sea, no le podemos añadir ni le podemos quitar a ella. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y después añade, para que no, dice, no añadiréis ni a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Quién es el que le quita y quién es el que le añade? Vamos al comienzo. Mire, todo parte. Mire, Génesis 1, ¿cuánto lo han leído? Precioso. Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Dios dijo y fue hecho, Dios formó, Dios dio, trajo. Y después que al final de Génesis 1 dice que miró Dios todo lo que había hecho y aquí que era hermoso en gran manera, sobremanera hermoso y precioso, perfecto. En Génesis 2, ¿verdad? Nos habla del hombre, ¿verdad? Que fue puesto en el jardín y que allí estaba feliz, ¿verdad? Y después le hizo una compañera para hacerlo más feliz todavía. Pero todo hermoso, todo precioso, pero Génesis 3. ¿Qué ocurrió en Génesis 3? Versículo 1 dice que la serpiente, aparece la serpiente allí, que va hasta Eva y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Y qué hace? Le dice, ¿con qué Dios? O sea, ¿Dios ha hablado? Y Dios dijo que no comieras de todo árbol, le añadió. ¿Quién es el especialista en añadirle? Satanás. Entonces, pero ahí en Apocalipsis, tanto como en Deuteronomio, nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nosotros no le podemos añadir. ¿Por qué no le podemos añadir? Porque la palabra de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios sea perfecta? Que está completa. Algo perfecto es algo completo. No le falta ni no le sobra. ¿Sí? No le falta ni no le sobra. Porque si nosotros le quitamos, estaríamos dando a entender que le sobra, ¿verdad? Le quito la sal, ¿se acuerdan de eso? Porque tiene de más. ¿Podrá tener la palabra de Dios de más? No. La palabra de Dios es perfecta, está completa, no necesita nada más. Por eso dice en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios habló hasta ahí estaba perfecto, estaba completo, no se le podía añadir. Y después al final en Apocalipsis, ¿verdad? En el nuevo pacto nuevamente dice, no le vas a añadir ni no vas a quitar. No se le puede añadir porque si le añadimos estamos dando a entender que le está sobrando. Y si le agregamos a lo que Dios dice, estamos dando a entender que le falta. ¿Sí o no? Si le añadimos quiere decir que le falta. Si le quitamos quiere decir que le sobra. Entonces si le falta no es perfecta. Si le sobra no es perfecta. Entonces a la palabra de Dios le podemos añadir algo. No. Y aquí tenemos su palabra. Dios habló y las cosas están escritas. Qué importante es la Biblia, qué importante es el libro de Dios. Y las cosas que Dios habló, ¿para qué las habló? ¿Para qué están escritas? ¿Cuál es la intención? ¿Qué Dios busca? Dios, a través de su palabra, Él se revela. Él se da a conocer. A través de su palabra nosotros lo podemos conocer. ¿Qué pasó con Adán y Eva? A través de la palabra del diablo, ¿qué ocurrió? Cuando Satanás le dice, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol? Dios había dicho, de todo árbol se puede comer, excepto el árbol que está en medio, ¿verdad? Del huerto, de él no comeréis.
Entonces Satanás añadiéndole, ¿qué hace eso? Para desviarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Satanás desde el comienzo? Metió su palabra en el corazón del hombre y el hombre desechó la palabra de Dios y recibió la palabra del enemigo. Así está el mundo. El mundo sin Dios, ¿verdad? Tiene en su corazón anidadas las palabras torcidas, engañosas de muerte de Satanás. Y ha dejado la palabra de vida. Porque si Adán y Eva hubiesen obedecido y no hubiesen comido, ¿qué le esperaba por delante? La vida. Pero comieron, desobedecieron y recibieron la muerte. Entonces la palabra de Dios es perfecta, perfecta, perfecta. Ahora, nosotros decimos que la Biblia es inspirada. Porque ¿dónde está la palabra de Dios? ¿La tenemos registrada aquí o no? Está aquí registrada. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice toda escritura. 2 Timoteo 3:16 le dice, toda escritura es inspirada divinamente. ¿Qué quiere decir inspirada divinamente? Que Dios la inspiró. Inspiró quiere decir que fue soplada por Dios. Que esto vino de Dios. Llegó, ¿verdad? La gente dice, no, pero es que la Biblia la escribieron hombres, ¿sí o no? Bueno, la Biblia la escribieron hombres, pero inspirados por Dios. Detrás ahí está la mente de Dios, está el pensamiento de Dios, está Dios escribiendo. Hay gente que dice, Dios no puede escribir en un libro. No, es que Dios haya escrito esto. No, dicen, no, Dios no, ¿cómo va a escribir? Dios no puede escribir. O sea, Dios no se puede expresar por escrito. La criatura puede expresar sus pensamientos, ¿verdad? Escribiendo en un cuaderno y el creador no puede expresarse. Qué absurdo. ¿Sí o no? Qué absurdo. Entonces, esta es la palabra inspirada por Dios, soplada por Dios. Dios inspiró a hombres para que escribieran estas palabras. ¿Y le podemos añadir estas palabras? No le podemos añadir, no le podemos quitar, porque no solamente fue inspirada por Dios, sino también está completa. La Biblia es el libro de Dios, es el libro de Dios, ¿o no? Es el libro de Dios. ¿Por qué es el libro de Dios? Porque fue inspirado por Dios, soplado por Dios. Y es perfecta su palabra, su palabra. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia en decir contiene, porque cuando usted dice contiene, tácitamente da a entender que hay cosas que están allí, ¿verdad? Por accidente, Dios no, se le escaparon, ¿verdad? O el hombre se arrancó por los tarros y le añadió, entonces quiere decir que le sobra, ¿sí? Pero cuando decimos que es la palabra de Dios. No hay otro libro. ¿Hay otro libro de Dios fuera de la Biblia? No, es solamente este. Este es el libro de Dios. Ahora, ¿qué hay aquí? Aquí, cuando usted abre la Biblia y va y lee, ¿qué es lo que está leyendo? Palabras. Palabras de Dios. Inspiradas, sopladas por Dios. ¿Para quién? Para usted, para mí. Dios revelándosenos. Dios mostrándosenos. ¿O no? Claro que sí. Dios le dijo a Moisés que escribiera en un libro las cosas que había visto y Moisés las escribió. Antes de Moisés, las cosas eran transmitidas oralmente. ¿Qué pasa cuando se transmite oralmente? Usted se lo comunica a uno, el otro se lo comunica a otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede pasar ahí, Hacer? Cuando se transmite solamente oralmente y no por escrito, es vulnerable, ¿verdad? Es susceptible a equivocarse o que uno le quite, le agregue. Entonces Dios quiso que se escribiera y que Moisés escribiera. Y Moisés escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, lo que los judíos llaman la Torá, la ley. Ahí está contenida la ley. Entonces fue mandado por Dios. Dios le dijo que la escribiera en un libro, o en rollos en ese tiempo. Por lo tanto, cuando un judío leía o lee todavía el Génesis, el Éxodo, el Levítico, él sabe que está leyendo la Torá, quiere decir la instrucción de Dios. Está leyendo las instrucciones de Dios. Está leyendo, ¿verdad?, lo que Dios comunicó a través de eso escrito.
O sea, está leyendo palabras. ¿Y qué son las palabras? Las palabras son pensamientos. Antes de la palabra está el pensamiento. Entonces las palabras son pensamientos expresados, pensamientos comunicados. O sea, usted lee el pensamiento de Dios. Por eso no es cualquier libro. Por eso, ¿verdad? No, por tener una Biblia, usted tiene la espada. Por eso dice ahí que la espada del Espíritu. La traducción correcta debería ser la espada que es dada por el Espíritu. No es dada por tener una Biblia. Usted puede tener una Biblia o 1000 Biblias en su casa, pero no por eso usted tiene la espada. Usted necesita, ¿verdad?, recibir por el Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo dice a la carta a los Corintios, en su segunda carta, dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, nuestras armas son espirituales, ¿verdad que sí? Nuestro escudo es espiritual, nuestro calzado es espiritual, no es físico. Nuestro yelmo, casco es espiritual, no es físico. Nuestra espada no es física, es espiritual. Entonces, ¿quiénes son los que pueden tener, los que tienen el Espíritu morando dentro de ellos? Pueden usar la espada. De eso vamos a estar hablando el próximo domingo. ¿Cómo la puedo usar? ¿Cuándo la debo usar? ¿Para qué la debo usar? ¿Cómo me defiendo con ella? ¿Cómo ataco con ella? Ese tema me fascina. Porque en parte yo lo estoy haciendo aquí, yo la estoy usando. Porque este es un arma poderosa. La palabra de Dios es un arma poderosa que dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta las profundidades del alma y del espíritu y discierne los pensamientos. Amén. No es cualquier palabra. Entonces nosotros no vamos a cualquier libro, vamos al libro de Dios, al pensamiento de Dios. ¡Wow! Pero hay una cosa es la palabra escrita. ¿Cuántos ven la palabra? Esta es la palabra escrita, ¿sí o no? Pero ¿y qué pasa con la palabra viviente, que es Jesús? Porque la Biblia dice que la palabra, en Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin la palabra nada de lo que fue hecho llegó a existencia. ¿Quién es esa palabra? Y Juan 1:14 dice que aquella palabra se hizo carne. O sea, miren, y esto es maravilloso, la palabra de Dios, el pensamiento expresado por Dios, comunicado por Dios a través de muchas maneras en el Antiguo Testamento, llega un minuto en la existencia en que viene a tomar carne humana, tabernaculizó, hizo su morada en un cuerpo. La palabra que es Cristo. Cristo Jesús es la palabra escrita y Cristo Jesús es la palabra viviente. Y nosotros debemos distinguirla. Entonces, la palabra escrita no nos va a servir en el momento de la pelea y de la lucha. No le vamos a dar de biblazos al enemigo, ¿no es cierto? No se trata de eso. Se trata, ¿verdad?, que el mismo espíritu que inspiró, porque Dios sopló, ¿verdad?, en los hombres y los hombres escribieron estas cosas. Entonces, ese espíritu que inspiró, ¿cuántos creen que esto fue inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, soplado por Dios? Este mismo espíritu que inspiró esta palabra escrita y que es perfecta, ese espíritu que mora en nosotros es el que nos hace entender la palabra de Dios. ¿Y por qué mucha gente no aprecia la palabra de Dios, no valoriza la palabra de Dios? Es porque no tiene el Espíritu de Dios morando en su vida. Pero si usted la aprecia, usted la valora, usted la lee y usted llega a entenderla, es porque el Espíritu de Dios está morando dentro de usted. Y ese Espíritu, ¿verdad?, la hace que esté viva. Y deja de ser una palabra muerta. Una vez escuché algo que me llenó mi corazón. Llenó mi corazón, y es que unos hombres en el oriente, de esos que buscan cosas
bajo tierra, ¿cómo se llaman estos? Arqueólogos que buscan cuestiones antiguas, cavando por ahí, encontraron algunas cosas y dentro de esas cosas encontraron un frasco con semillas que tenían una data de 2000 años guardadas, escondidas allí en un frasco, unas semillas. Y se sorprendieron, dijeron, vamos a ver qué pasa con estas semillas. Y sembraron algunos, las plantaron, las metieron en la tierra. Y saben ustedes que produjeron. Pero durante 2000 años estuvieron guardadas. Estuvieron escondidas. Pero cuando esta palabra viva entra en la vida, en el corazón de alguien, va a producir fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Porque la palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios está viva y está activa y es poderosa. Pero va a depender de nosotros si nosotros permitimos, ¿verdad?, que ella entre en nuestros corazones y produzca. Porque la palabra de Dios siempre hará lo que Él se ha determinado que haga. Padre, gracias. Gracias. ¿Cuánto le dan gracias? Cierre sus ojos y dígale gracias, Padre.